Muy buenos días, ¿cómo está? Es un gusto saludarlo, le damos la bienvenida a este primer café. Hoy es miércoles 19 de marzo del año 2014. Tenemos toda la información y el análisis en esta mañana de mitad de semana. Ana María Salazar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mitad de semana. Ya mitad de semana, estamos a miércoles. Oye, ¿cómo está, Raimundo? Muy buenos miércoles, días. es cierto. Pensaba que era jueves. Es que parece No, como que porque, esta semana es un poco atípica, lunes, ¿no? Por el sí, puente. Claro, el lunes fue el puente. Entonces Así es. ya Puente, seis temas en el país informativo. Sigue sin aparecer en el país informativo Venezuela, que se está calentando. Sigue sin aparecer Crimea, que prácticamente es un hecho que se anexa ayer pero se el está tratado, protocolarizando. Vienen todavía más reacciones, no sabe qué hacer. Occidente frente a Rusia sigue perdido. La respuesta de Barack Obama. No, el avión de Malasia. No aparece la información internacional en la prensa mexicana, lo cual me parece sorprendente. Pero eso es generalmente lo que pasa, ¿no? O sea, estamos mucho más enfocados a las broncas entre el PAN, las declaraciones del presidente ante el aniversario de la expropiación hoy el PAN petrolera. viene con muchos hechos, todos son hechos. Sí. Hoy no hay declaraciones, lo cual habla bien de la jerarquización de la información, ¿verdad? Pero cuando hay cosas tan importantes y te lo cambia por la declaración de una persona, ¿no? A menos de que esa persona tenga lo que diga, tenga una fuerza tan fuerte, que tiene trascendencia su idea o el mensaje, bueno, lo demás sí me parece que estamos viéndonos demasiado hacia adentro. Cuando hay asuntos, me parece que el caso de Venezuela es muy sintomático, sobre todo porque lo de Venezuela estalla no por la oposición, estalla por el hambre. Exacto. ¿No? Entonces el hambre es lo que genera este hilo conductor en la protesta venezolana. Y menciono esto porque el sexto tema en el PAI, que tiene 14% de los impactos, es un reporte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el famoso Club de Ricos con sede en París, que dice que los mexicanos no tienen suficientes recursos para comer. Pero no solo eso, es 38 mexicanos de cada 100 no tiene suficiente para comer. 38 de cada 100 es casi el 40%. Entonces, si el 40% no tiene suficiente para comer, pues de un porcentaje de ese 40% tiene hambre. Y si tiene hambre, cualquier expresión de protesta puede prender y puede generar algo innecesario porque no se está atacando. No hay en este momento un contexto de una protesta que haya logrado prender. Las manifestaciones contra la reforma energética ayer fueron muy pobres en términos cuantitativos. Bueno, fueron muy tristes para sus propios organizadores, que tuvieron que reconocer que les había ido muy mal, pero que vendrán tiempos mejores. Los maestros ya no están generando protesta. Hay algunas manifestaciones de este tipo que están muy agotadas, pero esto no significa que porque estén agotadas no hay que atender esto que está diciendo la OCDE sobre 38 mexicanos sin recursos suficientes para comer. Y esto, Raimundo, también justifica la cruzada en contra del hambre. Yo te iba a decir que no es un tema de un programa coyuntural. Yo creo que son cosas totalmente distintas. Lo que dice la OCDE es una falla estructural en la distribución de la riqueza. La cruzada contra el hambre es un programa coyuntural que busca, sí, cierto, abatir el hambre en algunas comunidades más pobres. Poner un piso ahí. Exactamente, pero el tema es de fondo. Lo que está señalando la OCDE es una desigualdad que se sigue ahondando en México, pues, y que llega ya a estos niveles. Pero yo lo digo porque sí ha surgido críticas y muy fuerte. De hecho, que no había justificación. Que no había justificación, que no había hambre en México. O que era electorero, ¿no? Que era electorero y que no había hambre en México. De hecho, Andrés Manuel López Obrador, el día de ayer todavía salió a decir que era una invención eso de que había hambre en México. Él lo dijo. Entonces digo yo, a ver, sí lo hay. Y claramente, aunque estos programas, que la cruzada en contra del hambre no lo resuelve, sí te apaga un poco alguno de estos brotes. Exactamente. Te pone el piso, pero no te lo resuelve. No, es que el tema es de ingresos, ¿no? Es un tema de ingresos. O sea, lo que está diciendo la OCDE es no ganan lo suficiente para comer o para alimentarse de manera adecuada. Ese es el señalamiento. Pues. Y además surge de nuevo ese debate de cuál debe de ser las políticas públicas de un país. El promover el desarrollo o el combate a la desigualdad, que son
políticas muy diferentes y podríamos decir que en este momento, cuando tú haces que más personas paguen más impuestos, en una forma es tratar de promover la igualdad, ¿sí? Pero y después vamos a ver otros temas que tienen que ver con esto el día de hoy. Por ejemplo, todo este debate de cómo financiar el seguro de desempleo. ¿Cómo lo financias? Ese es un programa en donde tú empiezas a combatir la desigualdad, pero entendiendo que estos tipos de programa también están llevando a la bancarrota a varios países en Europa. Pero bueno, sigamos con el porque Ray Ramón dice, tema está interesante. No, es un el dato tema, para ese tomar en tema cuenta. lo podemos vincular con otros temas Exacto. del PAI. Sí. Por ejemplo, tú acabas de mencionar el seguro de desempleo, que ahorita le vamos a entrar, pero está en el PAI. Sí. Pero en esta parte doy ese contexto, retomo tu contexto, porque el tema número 4 en el PAI, con 16% de los impactos, es el informe del Observatorio Nacional Ciudadano que dio ayer y que dice que el secuestro se ha disparado. Doña Isabel Miranda de Wallace dice que se ha disparado 592% en esta administración. 592% no tenemos la desagregación para saber cuánto es derivado directo, una externalidad de la lucha contra la delincuencia organizada, cuánto de este secuestro tiene que ver con necesidades económicas, con gente que está sin dinero, con hambre, con familia, con frustraciones, con preocupaciones y que va y te secuestra. Si vemos nosotros cuáles son los rangos sobre por cuánto dinero te están secuestrando y entonces estamos viendo cosas de 5,000 pesos, 7,000 pesos, no hay duda de que eso no tiene nada que ver con la delincuencia organizada, no tiene que ver con un tipo de factor socioeconómico. Ahora, ella insiste, lo comentó en sus declaraciones de ayer y también tuve la oportunidad de conversar con ella hace más o menos una semana y media, porque le pregunté por qué se disparó, o sea, por qué no se disparó antes, qué es lo que está pasando. Y ella insiste que tiene que ver que más policías o expolicías están secuestrando en este momento, por alguna razón, que es gravísimo el comentario. ¿Tiene alguna, o sea, ella habla de la Policía Federal, o sea, los casos que se vieron de la Policía Federal en Guerrero, habla de las policías de la Ciudad de México, habla de las policías en el Estado de México, pero ahí está el escándalo en Tabasco. Así es, el escándalo ayer, en Tabasco esta semana, donde los policías, por las malas condiciones laborales, pararon, bueno, y golpearon a sus mandos. Así es. Entonces, hay un problemón, hay una crisis en las instituciones de seguridad pública de Tabasco que el gobernador no ha podido resolver y tampoco se ve cómo va a darle la vuelta a esto que ya lleva varios días, ya trascendió, es un escándalo a nivel nacional y no vemos para dónde está caminando el gobernador Arturo Núñez. Pero bueno, estos temas sí se mezclan con esto que mencionábamos sobre el hambre y asuntos que se tienen que empezar a resolver para que no nos vayan a dar una sorpresa en un año, en 2 años. Este es el México real. El otro México, el México de la política, es el que domina los primeros temas del PAI informativo que nos proporciona la agencia Intérite. Con 20%, que es el principal tema en el PAI informativo, es la ceremonia oficial por los 76 años de Pemex, más bien el 76 aniversario de la expropiación petrolera, con el evento que se realizó en Cozoleacaque, donde está una refinería, con el presidente Enrique Peña Nieto, quien pues habló de que si no se hubiera hecho la reforma energética, entonces sí se empezaría a perder soberanía. Ahí mismo, en este lugar donde se refina petróleo, el director de Pemex, Emilio Lozoya, habló de optimizar la refinación, probablemente en el exterior, importar gasolinas porque aquí cuesta mucho, pero al mismo tiempo, y lo comentábamos ayer, impulsar o ampliar la plataforma de exportación petrolera a Asia. Sin embargo, eso no se va a poder lograr si no se empieza a producir más petróleo. Y en 15 años hemos perdido de la plataforma petrolera, de la plataforma de exportación petrolera, como 1 millón de barriles diarios de petróleo. Así es. Lo político llamó la atención en este evento, Raimundo, que estaba
No estaba anunciado en el orden del día como orador, pero apareció finalmente Carlos Romero de Champs, el dirigente del sindicato. Primera vez que lo dejan hablar en un evento esta naturaleza. Efectivamente, sí, y habló claro. y hizo una defensa ahí de las prestaciones de los trabajadores de Pemex, dijo que no son producto de negociaciones extrañas, sino de sus conquistas laborales, y bueno, pues ahí se dio esta presencia que pues para algunos es todavía incómoda en el gobierno, ¿no? La de Romero de Champs. El segundo tema, con 18% de los impactos, es lo que tú mencionabas, Ana María, sobre el seguro de desempleo y la pensión universal, que ayer se aprobó en la Cámara de Diputados, tendrá que ir esta minuta al Senado, pero hubo mucha polémica. Hasta zafarrancho. Sí, ¿no? bueno, se dieron de golpes ahí. No llegaron a más, pero... Sí, hubo ahí algunas escaramuzas donde algunos cayeron, ¿verdad?, en el camino. Y tiene que ver mucho con lo que tú mencionabas. Decir, bueno, ¿de dónde va a salir ese dinero? Por un lado, que eso es lo que dice el PAN. Dice, nosotros no podemos ir, al final votaron la mayoría con esta ley, no podemos ir porque le están quitando dinero a los trabajadores. Y por el otro lado, decían, es que va de las cuotas del Infonavit, como no hay financiamiento adicional, de sus cuotas del Infonavit se van a ir a esta pensión, a este seguro de desempleo. El pequeño zafarrancho o el incipiente zafarrancho se dio porque los diputados del PT tomaron la tribuna. Claro. Entonces los diputados del Estado de México, fueron y se las arrebataron. O sea, entonces fue PT contra la bancada del Estado de México y al final se aprobó por una importante mayoría. Ese es el segundo tema. El tercer tema, con 17% de los impactos, son las protestas contra la reforma energética que encabezó ayer el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que mencionábamos, que realmente estaban desangeladas, fueron muy desangeladas. En la protesta que hizo el ingeniero Cárdenas y el discurso que él pronunció ayer estuvo muy arropado por la corriente del PRD de Nueva Izquierda, que es la que se conoce como los chuchos. Y en buena parte, según explican los expertos, los observadores políticos, los chuchos, por llamarlo genéricamente de alguna manera, lo fueron a arropar y fueron a impulsarlo y fueron a apoyarlo para que él encabece la petición de la consulta popular para revertir lo que dice la izquierda, las leyes de la reforma energética. Lo interesante es el gambito, por utilizar un término de ajedrez, que hicieron los chuchos de acuerdo con los expertos, los observadores políticos más audaces, y tiene que ver con que si la consulta popular la tiene que presentar un ciudadano. Claro. Pero ese ciudadano no puede tener ninguna función. Por lo tanto, si el ingeniero Cárdenas presenta una petición de consulta ciudadana como ciudadano, pues no puede dirigir el PRD. Ya. O no podría ser funcionario no puede del gobierno funcionario. Sí. Entonces, pues yo creo que el ingeniero Cárdenas, que es bastante inteligente, se está dando cuenta de bueno, y estos que me odian tanto, ¿a qué se debe que vienen con tanto cariño? Pues lo que pasa es que no quieren. Pero qué irresponsabilidad, ¿no? O sea, digo, si esto es la bandera de la izquierda en general, que estén usando estos tipos de maniobras políticas, legislativas, lo que le quieras llamar, para poder dañar o controlar a un personaje. No, pues que de veras. Es la lucha por el poder, Ana María. La lucha. Un personaje, pero lo que representa es pues perder las prerrogativas del partido, cosa que no es menor. El cuarto tema, con el 6% de los impactos, es lo que mencionábamos del informe del Observatorio Nacional Ciudadano sobre el secuestro. El quinto tema, con 15% de los impactos, que es curioso porque es anticlimático, la designación del nuevo comisionado para la seguridad pública, Monte Alejandro Rubido, es una designación presidencial que tendrá que ser ratificada por el Senado. Sí. ¿No? Entonces no se puede decir, es el nuevo comisionado, va a ser con toda seguridad, porque el Senado lo tiene que aprobar y el Senado tiene sesiones hoy y mañana. Cuando el presidente Peña Nieto lo ratificó como secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad Pública en marzo del año pasado, tardó menos de 4 días hábiles
en que en realidad tardó menos de 2 sesiones el Senado en ratificarlo. Por lo tanto, realmente no se esperaría que tuviera mayor problema. Pero sí es curioso porque la renuncia del doctor Manuel Mondragón y Cal tuvo mucho más impacto mediático que ya la ratificación, o sea, ya la formalización. Somos una prensa de explosiones efímeras. Entonces nos volcamos y al día siguiente pues ya lo minimizamos y al tercer día ya estamos. En otra cosa. En otra cosa. Sí. Vuelta a la página. En otra cosa. Y el último tema era lo que mencionábamos del informe de la OCDE sobre los mexicanos que no tienen para comer. Y fuera también de este PAI informativo se encuentra ya la intervención de la PGR en los gallos de Querétaro, este equipo que era propiedad de una de las empresas del principal accionista de Oceanografía. Este tema que no para. El caso de los gallos es muy dramático porque el estar intervenidos no quiere decir, primero, que sean responsables de nada, ¿no? O sea, de nada. Lo otro es que no puedan seguir jugando, no puedan seguir operando. El problema es que no tienen dinero. Ya en el último partido del fin de semana pasado, pues no tuvieron ni siquiera dinero para el hotel de concentración. Cada jugador se quedó en su casa y regresó a la cancha o fue al estadio pues, con su maletín para jugar. De ese tamaño es el drama que se vive. Y este fin de semana tienen un juego en la Ciudad de México. Vamos a ver si alcanzan a llegar los gallos de Querétaro. Son tan inocentes los gallos de Querétaro que no tienen culpa ni siquiera de jugar fútbol porque no pintan, son un equipo que ni siquiera aparece. Pues están en la antesala de o sea, de por caer, si no fuera suficiente. Ahora pues sí, es que también, otra patada. Oye, hablando de patadas, el Universal consigna en sus 8 columnas a la disputa por la dirigencia nacional del PAN. Entrevistó a los 2 personajes que están contendiendo por la dirigencia de este partido. Ernesto Cordero y Gustavo Madero quieren sacudir corrupción en el PAN, resumen su cabezal. Arranca el partido campaña interna por la dirigencia. En la entrevista, pues los dos hablan de pues arrancar vicios y corruptelas dentro del panismo. Ernesto Cordero habla de una transformación del partido. Madero niega que haya tantas pugnas internas. Viene también destacado este tema que ya mencionaba Raimundo de la intervención al Club de los Gallos de Querétaro, y un tema que tampoco aparece en el PAI, pero no por ello menos importante, que es la captura anoche del extesorero de 2 gobernadores en Michoacán. Ojo con esto. Es muy importante. Un tema que podría todavía dar mucho, porque estamos hablando de un personaje central en 2 administraciones, la de Lázaro Cárdenas Batel y la de Leonel Godoy Rangel. Fue tesorero por 10 años, manejó las finanzas del estado de Michoacán, y uno no puede pensar que todo lo que pasó en Michoacán esté ajeno a estos 2 gobiernos. Peculado y abuso de autoridad son los delitos. 6 años con Lázaro Cárdenas Batel y 4 con Leonel Godoy. Lo detuvieron en Guadalajara anoche. Se llama Humberto Suárez López, es el ex tesorero de Michoacán. El que maneja los dineros. Nada más, ¿no? Sí. Y es la antesala también de cualquier acusación que se podía hacer en contra de estos exgobernadores, porque el que tiene la información, y hay que ver si está dispuesto a dar esa información, si es que hay alguna acusación. Un ingrediente para la provocación en esta mesa. Humberto Suárez, que es este ex tesorero, perseguido por la justicia, era el enlace del empresario Carlos Ahumada en Michoacán. Con Lázaro Cárdenas. Entonces, Carlos Ahumada financiaba campañas y a cambio le daban obra pública. Humberto Suárez, lo que digo no es secreto, esto ya estalló en un escándalo hace varios años con Humberto Suárez en Michoacán, diciendo es que pagó por obras que nunca se entregaron a Carlos Ahumada. Y hablo de la provocación porque hace 2 semanas, Carlos Ahumada reaparece en una operación mediática para decir el PRD me tiene que pagar, y entonces le mete un recargón absolutamente inusual y absolutamente innecesario a la Secretaría de Desarrollo Social. Yo no estoy diciendo que esto sea consecuencia de nada, pero lo que digo es que hay que añadir en el contexto. Primero, al PRD, que el año pasado le perdonaron varias porque estaban dentro del Pacto por México y en las negociaciones. Pero bueno, pues si
Si no quieren jalar, pues entonces vamos a investigar, ¿no? Seamos juaristas, ¿verdad? Así es, ese es el tema en Michoacán. Y también viene destacado en el Universal, pues este tema de la línea 12 que sigue siendo motivo de polémica, mientras en la Asamblea se crea ya una comisión para investigarlo. Las constructoras emiten un desplegado, las 3 constructoras involucradas, en la que se deslindan, dicen que ellas no tienen nada que ver, que la falla fue del sistema de transporte colectivo y que todo el asunto fue porque compraron trenes que no eran adecuados para las vías, que ellos lo reportaron desde septiembre del año pasado, hablaron de este daño que se estaba generando y no les permitieron reparar. Lo cual... O sea, tienen razón y no tienen razón. O sea, tienen razón porque ellas no compraron los trenes, ¿no? Es un asunto... Es una adquisición del gobierno, exactamente. Del proyecto Metro. Así es. No es una adquisición, fue una renta. Renta de Son trenes. renta, están rentando trenes. Pero trenes que no eran adecuados para las vías que pusieron. Quien firma eso es Enrique Orcasitas, director del proyecto Metro. Pero cuando digo que no tienen razón, es que lo declaró, porque es público, el presidente de ICA, Alonso Quintana, quien dijo, sí, nosotros nos dimos cuenta de que las vías no funcionaban, pero no lo reportaron porque no era su responsabilidad. Claro. Entonces, por eso digo, sí tienen razón, pero no es cierto que lo reportaron. Exactamente. Yo lo veo muy difícil que este tema vaya a desaparecer, así como muchos de estos temas de cuestionamientos, ya sea por negligencia o corrupción, cualquiera que haya sido el caso de la línea 2, por el número de personas que son afectadas por esta y porque decisión. Nos va a costar, Ana María, sí, 200 millones de pesos se calcula que podrían costar las obras de reparación. ¿Y quién crees que lo va a pagar? Bueno, ya. Pero ha habido, así como muchísimos otros casos de negligencia, corrupción. Porque es lo que estábamos hablando esta mañana. ¿Es un caso de negligencia o es un caso de corrupción que está todavía por definirse? Porque si es un caso de corrupción... Eso lo va a determinar la investigación. Sí. Excelsior, portada de Excelsior, avalan seguro de desempleo, ya lo comentamos. Periodistas se suman a PRI, Partido Verde, Nueva Alianza, que es también muy interesante. O sea, ahí sí hubo una coalición para poder votar a favor de eso. Responderemos a las sanciones de Estados Unidos, esto lo dijo Rusia, y pues también sale en portada el hecho del nombramiento de Rubido a la Comisión Nacional de Seguridad. La Razón, tesorero de Godoy Cárdenas cae por moche de 50 millones de pesos. Dice que este sería el delito principal por el que detienen a este exfuncionario, los delitos de peculado y abuso de autoridad. Y aquí hay algo muy importante en lo que comentabas, Raimundo, el asunto político detrás de esto. Quien anuncia tanto la orden de aprehensión primero y después la captura es el comisionado federal Alfredo Castillo, a pesar de que es una investigación del gobierno del Estado. Qué interesante, ¿no? Que sea alguien que va a ver la seguridad y el desarrollo integral, que sea el comisionado federal. Así es. El que hace este anuncio. Es un mensaje adicional. Oye, así es, ¿cuántos gobernadores o exgobernadores estarán siguiendo muy de cerca todo este drama? Pues varios. Varios. El gobernador Granier, por ejemplo. Para empezar, desde la casi cárcel. no hemos hablado de él desde hace tiempo. Hablado de Granier. Tomás Yarrington también, el gobernador de Tamaulipas, que se supone que hay una orden de captura en su contra, que ya está vigente. Son varios. Milenio Peña, 2 puntos. Derechos de petroleros están a salvo. Nuestras prestaciones pocas frente a las ganancias generadas. Esto lo dice Romero de Champs. Me parece pocas al senador Romero de Champs. Oye, sigue el debate, lo comentamos ayer. ¿Qué fue lo que pasó? O que este tema de que si estaban traficando con órganos o no, o sea, porque hubo hay varias versiones ya, ¿no? Sí, es que Alfredo Castillo como que está haciendo un poco para atrás, porque lo comentamos ayer fuera de la mesa. Es muy difícil traficar con órganos. Ahora, lo que sí dice es que extraían los órganos. Exacto. ¿Y por qué ¿Para qué fines? Ese es lo que se está investigando, y lo que dice es que consultaron a expertos, a médicos en trasplantes, y dijeron que era muy difícil, como ustedes mencionaban ayer, que se dieran este tipo de procesos en la clandestinidad. Lo que sí parece que hay una línea de investigación es que los órganos humanos, se utilizaban en rituales de iniciación de estos grupos de delincuencia. O sea, que se comían el corazón y cosas de ese tipo, lo cual evoca pues ahí raíces prehispánicas, ¿no? No sé de qué se trate, pero eso es lo que está investigando. Pero ritos satánicos. Son estos los temas que no se han podido, o sea, tantas cosas se han dicho que está pasando en Michoacán, en Chihuahua, en diferentes partes en el Estado de México, que son de información que ya lo empiezas a verlo y dices, ¿cómo pudo permitir el país o que nosotros todos permitiéramos que esto
¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a eso? ¿Desde hace cuánto se viene incubando esto? Efectivamente, pues ahí está el tema, vamos a abundar más sobre este tema. Por lo pronto, vamos al anuncio que ayer se confirmó, después de que ya se adelantaba ayer en la prensa, el nombre del nuevo Comisionado Nacional de Seguridad. Pues ya no fue sorpresa, el secretario de Gobernación presentó a Monte Alejandro Rubido para ocupar este cargo después de la renuncia del doctor Manuel Mondragón y Calp. Esta es la presentación que hizo ayer, en la que lo llama la atención la forma en la que despide elogiosamente a Mondragón y Calp. Monte Alejandro Rubido García es el nuevo Comisionado Nacional de Seguridad. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, fue el encargado de dar a conocer su nombramiento en sustitución de Manuel Mondragón y Calp. Estoy absolutamente convencido que el licenciado Rubido cumplirá sus funciones con el mismo profesionalismo y honestidad que ha demostrado en todas las responsabilidades que él ha desempeñado. Entre sus nuevas funciones están coordinar las estrategias de seguridad en los 3 órdenes de gobierno, dotar de recursos a los municipios para combatir la violencia y la inseguridad y concluir la conformación y puesta en marcha de la Gendarmería Nacional. La coordinación, la eficiencia y el uso de los sistemas de inteligencia seguirán siendo los principios que guíen todas las acciones del Gobierno de la República en esta materia. Nuestro objetivo es claro e indeclinable: recuperar la tranquilidad de todos los mexicanos. Hasta ayer, Monte Alejandro Rubido se desempeñaba como secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cargo que ocupó desde 2013. Anteriormente, había sido secretario general del CISEN y subsecretario de Prevención, Vinculación y Derechos Humanos. Monte Alejandro Rubido García es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene estudios de posgrado en la Universidad de la Sorbonne Nouvelle de París, Francia. Además, cuenta con cursos de inteligencia en agencias internacionales como el Mossad, el FBI y la CIA. Solo falta que el Senado de la República ratifique el nombramiento de Rubido García como Comisionado Nacional de Seguridad. Finalmente, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reconoció la labor de Manuel Mondragón y Calp y anunció que se convierte en asesor de seguridad del gobierno federal. Yo considero que es muy buen nombramiento. Considerando la situación del país, creo que es una persona que tiene, 20, 30 años de experiencia, claro, en el ramo de inteligencia, que es por ahí donde se le critica. Pero que es precisamente lo que se necesita. Este es un tema en el cual un policía de crucero te sirve para eso. Mira, estoy dramatizando. Sí, no, pero tienes toda la razón. La parte técnica policial es muy importante, pero no te alcanza. Sí. Eso lo requieres como una herramienta. Lo que necesitas es una persona que pueda leer perfectamente la información, que pueda procesarla para que entonces se tomen las decisiones policiales adecuadas. Yo sí creo que es, lejos de ser una crítica, un hándicap, es un activo. Es un activo porque si recordamos cuáles eran las propuestas del entonces candidato Enrique Peña Nieto de cómo resolver el problema de la inseguridad en el país, era que iban a usar más la inteligencia. Y yo creo que por eso, además de la experiencia, además de que conoce muy bien el fenómeno delictivo en el país y los grupos sociales, o sea, de los movimientos sociales, grupos de crimen organizado, grupos del crimen organizado. O sea, yo creo que es un muy buen nombramiento y desafortunadamente en el país, personajes como el que ha dedicado su vida a los temas de seguridad pública y seguridad nacional, muchas veces no les dan porque son nombramientos políticos. Exacto. Y aquí viene la otra parte de este tema. Finalmente me parece que es adecuado el nombramiento, es bien recibido, no hay mucha sorpresa porque se había filtrado, se había adelantado. Pero el asunto es que detrás parece ser que sí hubo lo que comentaba Ana María, estos jaloneos políticos en los que... La decisión salomónica. Eso fue una decisión salomónica. Es un nombramiento de compromiso. Exactamente. Y por la puerta de atrás yo creo que es un gran nombramiento. Así es, efectivamente. Claro. Se da porque no pudieron nombrar otro tipo de perfil.
hubo diferencias en el gabinete. Forcejeos políticos. Exactamente, y finalmente deciden pues que se quede alguien que ya está en el grupo y lo elevan. Y de Monte Alejandro Rubido, algo que no podrán decir que tiene tintes políticos, porque ha trabajado, yo creo que con tres presidentes, más de tres presidentes. O sea, ha estado en la administración con más de tres presidentes. Bueno, mucho más. Trabajó con Enrique Peña Nieto, con Felipe Calderón, con Vicente Fox, con Ernesto Zedillo, con Carlos Salinas de Gortari, con Miguel de la Madrid, de lo que yo puedo documentar. Es decir, es un hombre de Estado. Así es. Su experiencia la tiene y especializado en esta área, ¿no? Algo muy importante que lo suelta el secretario de Gobernación, yo no sé si inconsciente o deliberadamente, cuando dice vamos a la rearticulación para llegar al objetivo de acabar con la violencia, es algo muy importante que no se plantea. Se va a restablecer la coordinación dentro del Gabinete de Seguridad. Sí. El doctor Manuel Mondragón había sido marginado, había sido desplazado por completo de operaciones tácticas, estratégicas y planeación en zonas como Michoacán, donde estaba la Policía Federal, pero él no, por diferencias en aspectos tácticos, no personales ni de ninguna manera, sino aspectos ya en la operación cotidiana. Monte Alejandro Rubido no. Monte Alejandro Rubido puede hablar perfectamente con el director del CISEN, Eugenio Núñez, porque hablan el mismo lenguaje. Idioma. Puede hablar perfectamente con las Fuerzas Armadas, con las cuales ha trabajado ya desde hace, digamos, directamente, cuando menos durante unos 10 años. Y en este gobierno ha estado trabajando intensamente, y en Michoacán, donde en un momento determinado fue vocero. Claro, fue el vocero del gobierno federal para Michoacán. Y él ha sido vocero y sigue siendo vocero de muchos de los temas de seguridad del país. Así es. Y saben que lo hace bien. O sea, ese es el tipo de vocero que requiere. Es una persona se que te da... a informar lo que tiene que informar. Y exacto. Evita opiniones, evita juicios, y eso le ayuda como vocero. Ustedes recuerdan que cuando lo entrevistamos aquí en la mesa, le hicimos varias preguntas también fuera de la caja, o sea, cosas que no necesariamente tenían que ver con el debate del momento, y empezó a darnos información y a hablar sobre cosas y antecedentes que de veras se nota que este señor, Monte Alejandro, sabe de lo que habla, y de veras se le agrega. Es un especializado en este pues tema. buena suerte, Monte Alejandro, de veras, o sea, te tiene que ir bien, porque si te va bien a ti, le va bien al país. Oye, anoche respondió en un tuit, después de ya que se anuncia este relevo, el doctor Manuel Mondragón Ical, en un mensaje de Twitter, agradeció. Lo mandó a las 3:10 de la tarde. En el momento casi simultáneo. Que apareció. Casi simultáneo al relevo, apareció el mensaje de él, donde agradece básicamente al presidente, a sus compañeros del gabinete, y en especial menciona el agradecimiento al secretario de Gobernación, que fue, según nos cuentan, quien contactó a Mondragón cuando lo invitan al gabinete de Peña Nieto, por eso esa deferencia de hacerle una mención especial. Con esto vamos a una pausa y vamos a volver para mostrar las quemadas del día. Regresamos al primer café. La Galería del Palacio Nacional alberga la exposición Mayas, revelación de un tiempo sin fin. A lo largo de 9 salas, 530 piezas representan una de las culturas más importantes de la humanidad, su religión, organización sociopolítica, cosmovisión y vida cotidiana. Abierta al público hasta el próximo 27 de abril. En San Lázaro ahora sí se puso feo. Imagínense nomás, la aprobación de la ley de pensión universal y el seguro de desempleo en el país estaban siendo la manzana de la discordia. Dividía votos. Bueno, pero ¿qué se traen ustedes? Nada bueno será de seguro. En el caso de la pensión universal, nosotros consideramos que es muy importante darle viabilidad, porque va a impactar en 6.616.979 personas. Lo que habías de hacer es darme menos disgustos. Caramba.
falta. Ocasionaba votos en contra. Que quede claro que estamos totalmente a favor del seguro de desempleo, pero estamos en contra de que se haga con cargo al ahorro de los trabajadores. ¿Y tú? ¿De qué te alegras, Somero relamido? ¿Qué no sabes que cada peso de usurero es un chorro de plomo derretido que te caerá sobre la rabadilla cuando estés en los requete apretadísimos infiernos? Muy bien dicho, abuela. No, bueno, pero al inicio de la sesión fue lo sabroso y donde hubo de todo. Óigame, no se mande, no se mande. Lo están jalonando, Max. Del Estado de México lo está jalonando, ¿eh? ¿Me voy con las pistas, Max? Ya tiraron a alguien. ¡Ya estuvo suave! ¡Vergüenza les había de dar ser el escándalo de este pueblo! Aunque hay que decir que el incidente no pasó a mayores y el dictamen que expide la Ley de Pensión Universal y el Seguro de Desempleo fue aprobado. Ya no puedo con tantas mortificaciones. Y donde tampoco pasó a mayores la cosa por fortuna fue en Estados Unidos, pues resulta que unos conductores, sagrado susto que se llevaron, cuando un temblor que me los agarra a medio programa. Thank you. Coming up, more problems for a troubled earthquake. Yep, We're having an earthquake. Okay, it appears to have stopped. Yeah. We're gonna jump right now to to the U.S. Geological Survey. Let's get right on that right now. That felt very close. Very strong. Yeah, let's get right on that. Casa de la vecina, donde te agarra el temblor, muy cerquita del portón. Bueno, y así las cosas. Hasta aquí, las quemadas del día. ¿Quiénes? Oigan, a ver. Felicidades porque estuvo muy bueno la producción de estas quemadas. Pero deberíamos enseñar las imágenes de nosotros cuando pegó el temblor. Ese era de 4.2. Tenemos más tranquilos. Sí, claro. No nos metimos abajo de la mesa. Así dijimos, se está moviendo el reflector que les pasa también a ellos. Yo me puse a pensar, ¿y por qué no nos metemos? Porque, digo, no lo hacemos porque no queremos apanicar a la gente. No, porque tenemos una responsabilidad, porque estamos en los medios de comunicación de no apanicar a la gente. Pero lo correcto hubiera sido, subiendo hacia arriba, meterse debajo de la mesa. O sea, también tenemos más experiencia como ciudadanos mexicanos y más en el Distrito Federal. Y donde vives, ¿no? En una zona altamente sísmica, que California también lo es, ¿no? Digo, pues ahí está, pero tiene menos actividad telúrica. Claro. Porque la falla de San Andrés es menos activa que la placa de Cocos. Creo que el terreno de toda esa área de California no es tan fangoso como unas buenas partes de la Ciudad de México. Ahora, entonces valdría la pena, vamos a poner las imágenes de nosotros y de ellos y vamos a ver el confeti no lo echamos nosotros. Sí. Oiga, pero ¿saben qué? La realidad es del año y medio, que ya llevamos año y medio al aire, nos ha tocado al aire 3 terremotos, tres terremotos. Y más fuertes que porque este fue de 4.5, si mal no recuerdo. A nosotros nos tocó el último fue de 6 y algo, 6.7. ¿Y qué nos pusimos a hacer? A tuitear, a ver de dónde sacamos información. Pero estuvo muy bueno las quemadas del día de hoy. Del temblor. Vámonos a otro temblor. Este es político y tiene que ver con lo que pasa en Michoacán. Anoche, en la ciudad de Guadalajara, fue detenido Humberto Suárez López. Es el exsecretario de Finanzas de Michoacán. Trabajó para 2 gobernadores, Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy Rangel. Sobre él pesa una orden de aprehensión, acusado de delitos de peculado y abuso de autoridad. El tema en Michoacán sigue dando de qué hablar. En Guadalajara fue detenido Humberto Suárez López, quien fuera secretario de Finanzas de Michoacán. Se le acusa de peculado y abuso de autoridad. A través de su cuenta de Twitter, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán hizo el anuncio e informó que ya fue trasladado a Morelia.
Horas antes, el comisionado para la seguridad de la entidad, Alfredo Castillo, reveló que se había liberado una orden de aprehensión contra el exsecretario de Finanzas estatal y 5 personas más por los probables delitos de peculado y abuso de autoridad. A fin de no entorpecer las investigaciones, el mismo comisionado evitó dar a conocer los detalles sobre el monto del delito y sobre los involucrados. No vamos a proporcionar sus nombres porque elementos de la policía de investigación están en su búsqueda y localización. Se trata de la primera aprehensión sobre un exfuncionario presuntamente responsable del desfalco al erario público michoacano. Bueno, pues abre una veta que no se había querido tocar todavía en Michoacán, que es el tema, y se ha dicho mucho en esta mesa, el tema político en Michoacán, ¿no? Uno no puede entender la crisis de seguridad, de violencia, de impunidad que hay en Michoacán si no se atiende el origen político de este tema. El gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, ha estado señalando desde hace un buen tiempo el boquete financiero que le dejó el gobierno de Leonel Godoy. Y Leonel Godoy declaró que, bueno, sí dejó el Estado en unas pésimas condiciones, pero que así lo recibió. Y se fue hacia el gobierno de Lázaro Cárdenas, Batel. Entonces sí hay dos gobiernos del PRD, pues muy puestos en entredicho por razones financieras que te llevan a la otra parte, por la vía más pura a la parte política, porque no hay nada más transparente y más contundente que decir, bueno, vamos a revisarle porque usted, aquí está la documentación de que cuando menos, para abrir boca, desvió 50 millones de pesos, que es lo que se está registrando en la prensa, que es el inicio de esta investigación. Así es. Y lo que tú decías en un principio, esto no podían haberlo hecho sin conocimiento de los gobernadores. Sí se puede, nada más que si tu tesorero te engaña, traes un problemón de otra índole. No mantienes a un tesorero 6 años si tiene esta serie de problemas. Tampoco lo ratificas en un segundo gobierno 4 años más si era un hombre que estaba incurriendo en irregularidades. Aquí está la pregunta clave. ¿Por qué lo ratificas? Sí. Esa es la gran pregunta. Porque cuando llega un funcionario a un cargo, pues la persona que tiene que ser de su máxima confianza es quien maneja los dineros. Precisamente, bueno, la lógica es para que no vaya a haber un problema de otra índole. Claro. Y una persona de toda confianza que sepa que no va a robarle, que no lo va a engañar. Pero aquí lo repitieron, al hombre que manejaba los dineros lo repitieron. Sí. Cuando menos traían el boquete financiero, pero no lo resolvieron con el secretario de Finanzas, que es como tú dices, bueno, voy a dejar al secretario de Finanzas para que me resuelva eso. Claro, claro. Lo resuelves con el de la caja, pero, que es algo muy inusual. O pones a un secretario de Finanzas, si vas a robar como gobernador, hay que decirlo, pues mete, si vas a robar vas a meter a un secretario de Finanzas. No acusemos. Todavía no llega el tema hasta allá. No estoy diciendo. Estamos hablando, ¿cuáles son los métodos? Si tú tienes un problema de orden financiero, entonces tú dejas al secretario de Finanzas para que te resuelva el problema que se generó durante su gestión. Pero tú no dejas al de la caja. A ver, claro. El de la caja es el hombre de mayor confianza. El financiero es el técnico que te tiene que resolver lo que mal hizo o lo que hizo por razones estratégicas en términos de las balanzas de los dineros en el Estado. Raimundo, te invito a mi mundo de Darth Vader, mi mundo oscuro, en donde todo sospecha. Sí, en un mundo real, en un mundo de gente decente. Ya sé por qué dijiste ayer que Milenio era un chismoso. Porque estos son chismes. No, en un mundo normal, en un mundo en donde los gobiernos se comportan en una forma transparente y ética, tú necesitas en ese puesto a un técnico. ¿Verdad? Esa es la realidad. En el México real. En el México real tienes que meter a alguien que te pueda esconder los... Y la gran pregunta es por qué este funcionario, Humberto Suárez, apareció 6 años en la administración de Lázaro Cárdenas y luego es ratificado casi la totalidad de la administración. ¿Cuál es una gran noticia? Que fue detenido. Así es. Es decir, no se les fugó. Hicieron el trabajo muy eficiente porque lo mantuvieron tan discreto, tan hermético, no se sabía de esta investigación, tan hermético que lo pudieron detener. Si esto sale, se hubiera pelado. Ahora, la gran pregunta es si esta
hebra que empiezan a jalar, que es el tema de corrupción de un exfuncionario, no cualquier exfuncionario, sino el que manejaba el dinero en 2 administraciones, va a derivar en ir más a fondo, porque todos sabemos que en Michoacán y en estas 2 administraciones que ahora estarían bajo investigación, por lo menos en el tema financiero, comenzaron los grupos delictivos que azotaron al Estado, que es la familia Michoacán, empieza en el 2006 oficialmente, ¿no?, con el gobierno de Lázaro Cárdenas, y los templarios en el 2011 en la última parte de la administración de Leonel Godoy. Es decir, invito a de nuevo a mi mundo oscuro. ¿Quién es muy oscuro? ¿Quién es uno de estos gobernadores que probablemente podrían acabar siendo investigados? El hijo de Cuauhtémoc Cárdenas, en un momento en que Cuauhtémoc Cárdenas está tratando de postularse como presidente del PRD y ser el candidato. ¿Tú crees que le quieren ayudar a los chuchos? No sé qué están haciendo. Bueno, yo nomás lo pongo sobre la mesa de que va a tener un impacto, En Michoacán hay mucha presión para que sí haya responsables de lo que sucedió. Entonces, tan grande la ruptura social en Michoacán, que la gente sí quiere ver. Que hay una línea de pensamiento, inclusive dentro del gobierno, que no hay manera de poder empezar a curar si no hay un proceso, si no hay responsables. Tienen razón, tienen razón. Bueno, en Twitter nos está comentando la gente, pregunta Xóchitl Pedrosa si le puedes comentar algo más sobre la salida de Pablo Iriart de La Razón. Raimundo, pues ayer daba el editorial propio Pablo, ¿no? Sí, yo lo que le sugiero a Xóchitl es que lea el editorial de ayer, la columna de despedida de Pablo Iriart en La Razón, y que junto con eso lea la columna de hoy de Salvador Camarena, también en el periódico La Razón. Varios colaboradores ya están empezando a renunciar tras la salida de Pablo Iriart. Yo colaboro los sábados en La Razón, más bien yo colaboraba, porque también yo me voy con este grupo de articulistas, porque me parece que sí, el argumento de Pablo Iriart, que no fue desmentido por el periódico, es muy contundente. Y Pablo básicamente habló de la intromisión de una directora de otro periódico. No hay muchas directoras de periódico en México, nada más búsquele en los directorios, y es uno muy importante. Él lo dijo ayer en la radio, Carmen Lira, ¿no? y hoy Salvador Camarena aborda y ahonda todavía más en esta explicación. Pues ahí está la respuesta. Tú explícate, explícate que el periódico de la izquierda, estamos hablando de La Jornada, la forma en que lo describe Pablo Iriart estaba presionando al dueño del periódico La Razón, que tiene una línea más oficialista, o es como una editorial más a favor del gobierno. O sea, tú explícate, es tan difícil de entender. Es hasta difícil de explicarlo, ¿no? Es México. Es México. Bueno, Alexia Barrios nos comenta que hay que hablar sobre Tabasco. En Tabasco es más peligroso el atrincheramiento de AMLO para presionar a la federación que los policías. De hecho, ¿por qué no nos vamos a un corte para que podamos hablar sobre Tabasco? Vamos a rezar y hablar sobre Tabasco, porque sí, lo que está pasando allá, la crisis de la seguridad pública, aunado a estas presiones políticas que enfrenta el gobierno de Arturo Núñez, son un tema para comentar. Volvemos después de esta pausa. La revista Central cumple 2 años, marcando tendencia con un estilo de vida moderno. Los felicito porque hacen un trabajo maravilloso, además hacen un trabajo riguroso con su información, con la verdad, que eso es lo más importante, y un trabajo más que nada muy respetuoso. Muy lindas imágenes siempre, muy cuidadas las fotografías. Creo que están haciendo una gran labor. Muchas felicidades a la revista Central, que cumple 2 años, y un abrazo a todo el equipo que la hace posible. Hola, ¿qué tal, amigos? Felicitando este 2º aniversario de la revista Central, a todo el equipo que la hace posible. Es maravillosa, si ustedes no la conocen, pero ¿qué están esperando? Es maravillosa, la verdad es que es muy interesante, es una delicia. Así que no se la pierdan y esperamos muchos años más de Revista Central. Soy su fan, los admiro, me encantan, me fascina su revista, y ahora que están cumpliendo 2 años, lo menos que les puedo decir es ¡felicidades! Así se hace. Revista Central, una manera inteligente, innovadora y versátil de descubrir la sociedad mexicana.
En Tabasco continúa el paro de labores por parte de elementos de la Policía Estatal, quienes exigen la renuncia del secretario de Seguridad del Estado, el general Audomaro Martínez. Ese señor, desde el momento que abandonó las instalaciones de seguridad pública, ya no es secretario de Seguridad Pública. Ninguno de los que estamos aquí lo reconocemos como secretario de Seguridad Pública y aquí vamos a permanecer por tiempo indefinido. Ayer, los efectivos inconformes instalados frente a la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad dijeron estar preparados para enfrentar un eventual desalojo. Si Dios dice que van a pasar arriba de nosotros, que lo hagan, a ver si pueden pasar arriba de todos nosotros. Pero aquí todos debemos tener, ahora sí que debemos estar con el corazón en la mano y caliente, el cerebro caliente y la mente fría. ¿Ah? ¿Todo el mundo que diga sí o no? ¡Sí! Por su parte, la dependencia utilizó las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia de Villahermosa como sede alterna desde donde efectuó sus operaciones. Mientras tanto, el sector empresarial de Tabasco aseguró que de no restablecerse el orden, se corre el riesgo de que aumente la inseguridad en el estado. Por ello, pidieron a los inconformes llegar a un acuerdo. Hasta el momento, alrededor de 3.500 elementos de la Policía del Estado se encuentran en paro laboral. A estos se han sumado agentes preventivos y de tránsito, custodios del reclusorio estatal, bomberos, médicos e incluso personal administrativo de la dependencia. Este conflicto inició el pasado domingo en medio de un enfrentamiento entre mandos inconformes y el general Audomaro Martínez, quien pretendió dialogar con los policías en protesta. Entre las peticiones hechas por los cuerpos policíacos destacan el tener mayor equipo y mejoras salariales. Bueno, parte de lo que está pasando en Tabasco y lo que nos da una idea de la gravedad de la situación. Cuando ves a los policías en la calle protestando en vez de estar cuidando a la ciudadanía. La rebelión de la policía contra la policía. Exactamente, las cosas no están bien. Golpearon a mandos de seguridad. Mandos de seguridad. Y el tema bastante. El tema no se limita a esto. Ayer estaba ahí López Obrador y hay una presión para que Arturo Núñez se declare en contra de la reforma energética, mientras Arturo Núñez estaba en Veracruz apoyando al presidente con la reforma energética. Que eso nos comenta Alexia Barrios. Ajá. Dice, importante no perder de vista presión de Andrés Manuel López Obrador al gobierno de Tabasco para ampararse versus reforma energética. Y que Rodolfo Camposeco sobre esto mismo comenta, en Tabasco no es lo mismo ser gobierno que ser oposición. Se refiere al caso de Arturo Núñez, totalmente, el gobernador que se le está descomponiendo el Estado indudablemente. Nos vamos a una pausa, nos vamos a despedir de usted, agradeciendo lo que nos haya acompañado de mañana. Muy temprano le invitamos a un café aquí a las 7 de la mañana, Ana María. Aquí, pórtense bonito, por favor. Una pausa de un día. Una pausa de un día y volvemos después de 24 horas.